Zanjas, muros y lugares dinamitados son algunas de las propuestas de la exalcaldesa de Providencia e inminente carta presidencial de la oposición, Evelyn Matei, para, según apuntó ella, retrasar lo más posible el ingreso de inmigrantes irregulares a nuestro país. Matei agregó que a esto se debe sumar un control temprano de posibles migrantes ilegales y la voluntad política para efectivamente cerrar la frontera. Bueno, le quitó todo piso en todo caso la ministra del Interior, Carolina Toá, e incluso ironizó con que la oposición, la derecha o ella en particular, estaban alineados con lo que ya habían hecho, aunque sin duda lo de los lugares dinamitados no estaba dentro de esas medidas, pero sí la tecnología y distintas medidas de control fronterizo. Sobre migración y frontera queremos conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública con Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACH. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que podamos ayudar a la comprensión, digamos, de la temática migratoria. Partamos con estas declaraciones bastante populistas y que en realidad no nos sorprende porque hemos visto no solo autoridades o figuras públicas de nuestro país ir más o menos en la misma línea, sino en otros países. Y por supuesto, Trump es uno de los más, digamos, críticos y fue uno de los más quizás, no solo críticos, sino más bien de terapia de shock, a propósito de lo que dijo ahora Kast, que iba a hacer una política de shock, y ha presentado estas iniciativas de muros, de zanja y todas estas situaciones que no solo son inhumanas, sino bastante ridículas. Y llama la atención que ahora una precandidata presidencial tome esta aposta como también quitándole todo peso a lo que se ha hecho hasta el minuto. Partamos con este tipo de declaraciones. ¿Qué es lo que te parecen y a qué responden? Claramente me parece que lo que pasa con Matei, con la señora Matei, y con otros también, porque no es solo ella, sí, pero es primero entender que el tema está siendo tomado desde una posición política que tiene que ver con la contingencia, que es cortoplacista, con situaciones además que ya están reguladas y que se están haciendo contrario a todas las posiciones, además desde los derechos humanos. Muchas de las medidas que se han tomado en este propio gobierno se han instalado también ya en el norte desde hace 2 años, ¿no? Entonces creo que la posición de la futura candidata, porque parece que todavía no es candidata, responde a una medida populista inmediata, ¿no? Es lo que queda como a las personas, va a solucionar el problema de la migración, no van a entrar ninguno más después de que dinamitemos, después de la zanja. ¿Hacen eco, lamentablemente? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día sí. Porque además no es solo el discurso de la señora Matei, sino que también el discurso de otros. Entonces, si tú miras las redes, la gente repite, muchas personas repiten y replican lo que están señalando en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que es peligroso porque efectivamente, no sé si tú sabes, pero en la última encuesta que acaba de salir, estamos hablando de 1,9 millones más o menos de migrantes, un poquito más. O sea, casi 2 millones de personas son inmigrantes en Chile. Entonces, si tú te das cuenta de lo que eso implica, o sea, tú no vas a echar a 2 millones primero. De esos 2 millones, el 90% y más es gente que está trabajando en este país. O sea, no es gente que está delinquiendo, incluso pensando que algunos ingresaron por pasos no habilitados, ¿no? Sí. Entonces, obviamente me parece que es una medida como populista, que no responde tampoco a la realidad del norte. Eso es lo otro que yo pensaba. O sea, mucha gente acá de Santiago dice, no, vamos a dinamitar, vamos a decir, ellos conocerán la frontera. Claro. O sea, hay que ir a la frontera. Incluso es impracticable esa medida. Es imposible. Exacto. Es imposible. Tú lo único que podrías hacer en un tramo corto, hacer algunas cosas y luego, bueno, si es que esa fuera la intención, vas a lograr dinamitar todo. No sé, desde Colchane hacia el norte. Aparte de lo espantoso, ¿no? Lo que implica. O sea, además. Sí, pues sin duda. Además. Adriana, ya que hablabas de mediciones, de encuestas, en cuánto estamos esperando, se va a demorar, eso sí, el censo, pero hablando de 2 millones de migrantes, más o menos, y cuando se entrevista o hace encuestas a la gente sobre la situación de la inseguridad
muchas personas culpan a los migrantes, ¿no? Y lo hacen en una relación directa, no solo con Venezuela a propósito del crimen organizado, Tren de Aragua y otros grupos parecidos. Pero cuando se les pregunta luego si ha tenido alguna experiencia complicada, difícil, molesta, una incivilidad, si tú quieres, incluso, con migrantes dicen que no. Entonces llama la atención porque nuevamente es replicar este discurso, algunos más vacíos que otros, como eco, sí, y la experiencia propia dice lo contrario. Entonces aquí los medios de comunicación, y aparte del mundo político y sobre todo la oposición, tienen bastante responsabilidad. O sea, absolutamente. Nosotros estamos ahora, en este momento, haciendo un estudio sobre, justamente, fíjate que las encuestas y las preguntas que se hacen y lo tendenciosas que algunas pueden ser dentro de las mismas encuestas, obviamente desde el lugar de donde se están haciendo. Entonces, es interesante porque se replica lo que tú acabas de decir. En la mayoría de las encuestas que se hacen, cuando aparece la idea de la percepción, es negativa, y cuando le preguntan en la realidad, no lo he tenido. No problema, sí. Claro. Entonces ahí obviamente, bueno, tú eres periodista, obviamente ahí tú te das cuenta que hay un manejo que tiene que ver también con lo que se quiere que se diga, lo que quiere que se piense. Entonces es también hacer un país que en la realidad, yo siempre me pregunto, ¿cuántos xenofóbicos somos, no? Siempre tengo esa duda. Discriminadores somos, no sé si tan xenofóbicos. Somos clasistas. Claro, somos clasistas, porque como siempre lo hemos dicho, mucha gente extranjera, inmigrante, que tiene dinero, no es considerada ni inmigrante, ni a nadie le importa que sea extranjero. Un argentino, por ejemplo. O un español o un alemán. Sin duda. O sea, Las Condes tiene un porcentaje importante de población y toda la zona oriente de población extranjera. Pero a nadie se le ocurre decir, oye, pero saquémoslos, ¿no? Entonces, obviamente, el foco siempre está a los más precarizados. Y lo lamentable de eso, a propósito de esta percepción negativa, es que hoy día la precarización de la población extranjera también tiene que ver con los niños, niñas, con mujeres, con adultos mayores. Es decir, hoy día migra personas que antes no migraban. Y eso, en ese sentido, es más vulnerable la migración para muchos. O sea, no solo son pobres, además son niños, son niñas, son adolescentes, son embarazadas o son adultos mayores. Más vulnerables. Hombre. Claro, entonces ahí viene la opinión del que no le gusta y dice, bueno, pero ¿por qué viajan? O sea, mucha gente, sobre todo en la región, ni siquiera tiene la posibilidad de decir, no viajaré. Entonces, obviamente, es un proceso complejo, yo creo que es complejo. Y no pasa solo en Chile. Sin duda, lo estamos viendo en varios países. Sí. Y con todas estas campañas anti-inmigrantes. De hecho, quiero centrarme a lo que pasó hace no mucho, 4 años, donde José Antonio Kast también propuso crear esta zanja cerca de Colchane para terminar con la migración irregular. Y cómo se dieron estas situaciones donde se produjo una inmigración por la frontera norte. Y lo que pasó en Iquique, que fue bien vergonzoso, donde se hizo esta manifestación y este ataque en esta plaza, ¿te acuerdas? Claro. Ahí en Iquique, donde se quemaron las cosas de las personas que evidentemente estaban ocupando el espacio público porque no tenían otro lugar donde resguardarse, no habían, digamos, campamentos habilitados. Fue algo como un superávit que no pudo la ciudad, digamos, contener. Y una forma muy agresiva de mostrar no solo el rechazo, sino, bueno, muy violento todo. Y terminó, me recuerdo, acá y en otras ciudades con estas marchas anti-inmigración. ¿Te acuerdas? Sí, mira, lo primero que debo decir es que ninguna marcha anti-inmigración ha sido tan masiva por lo demás. No. O sea, eso es lo primero. Sí, importante. Que es interesante, porque si no aparece la idea de que Chile marcha contra la inmigración y Chile no marcha contra la inmigración. O sea, Chile le compra la inmigración cuando va a La Vega, por ejemplo, y a nadie le importa quién te esté atendiendo. Entonces es interesante eso, porque en el cotidiano los chilenos nos movemos muy bien, o los nacionales se mueven muy bien con la población extranjera. Hay problemas, hay roces, claro, pero como lo hay con cualquiera, ¿no? Yo eso es lo primero. Y obviamente, a propósito de lo que tú comentabas del norte y la quema de las carpas, obviamente eso responde a lo que se está diciendo un grupo pequeño y que aparece en las redes sociales, que aparece en la televisión, que la inmigración, el peligro de la inmigración, y a mí se me ocurre que esto es como la masa, ¿no? La masa enardecida, que después a la hora de preguntar no, yo no fui, ¿no?
Cuando tú humanizas eso, nadie fue. Sí. Entonces fue una acción, no, es que no queríamos hacer esto. Sí, nos movimos, o sea, si tú te das cuenta, fue tan impactante. Primero era que, no, ¿cómo lo vamos a soportar? Pasa esta situación y después se produce un repliegue. Entonces yo creo que el problema de eso es que es peligroso, porque tú así puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, estoy pensando en personas inmigrantes que aportan a este país, no en los delincuentes, ¿no? Porque todos queremos que los delincuentes, chilenos, extranjeros, da lo mismo, paguen, estén presos, que Chile tenga más seguridad, por supuesto. Queremos que haya menos criminalidad asociada a los extranjeros también. Pero si nosotros pensamos en los inmigrantes y los extranjeros en general, obviamente estamos pensando en gente que está aportando en este país. O sea, ¿quién está trabajando hoy día en la agricultura en este país? Absolutamente. ¿Quiénes están? Están ellos. ¿Quiénes están trabajando en los servicios? Exportaciones, además de la parte, digamos, de la fruta y silvícola y toda esa zona, digamos, agropecuaria de la zona centro, sur de Chile, bueno, norte también, ese trabajo, ¿no? De los temporarias o Pero es que temporarios. absolutamente. Gracias a eso tenemos muy buenas exportaciones también, hay que decirlo. A Sí. propósito, cuando estamos siempre tan centrados Sí. en la economía. Quiero tenerme lo que decías a propósito de cómo se empieza a generar este eco de odiosidad a través de las redes sociales. Si también encuentras que es preocupante justamente para el tema migraciones, pero también para toda la comunidad LGBTIQ+, y por supuesto también para otros grupos y misóginos, qué sé yo, que están ahí en las redes sociales en una trinchera, escondidos a veces a través de bots, por lo que dijo como Chip libre en pos de la libertad de expresión, los dueños de Meta, ¿no? Y Mark Zuckerberg en particular, cuando dijeron que vamos a eliminar todas las restricciones. Estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, bueno, y otras plataformas donde justamente se va a permitir este nivel de incitación al odio. Claro. Bueno, es peligroso, yo insisto, o sea, si estamos en un momento, me parece que estamos en un momento a nivel mundial en una disputa, ¿no? Que no es la disputa ideológica tradicional. Del siglo XX. Claro, Sí. pero que tiene que ver con una disputa a propósito de las redes, de los medios de comunicación, de lo que se dice, de lo que no se dice, de la violencia que hay también y que puede ser utilizada. Entonces, yo creo que es peligroso dar chip libre a tengo el derecho a decir y hacer lo que quiera, ¿no? Respecto a el respeto a los derechos humanos. Entonces, claramente las señales mundiales no dan muchas luces de los respetos a los derechos humanos. Entonces, también los conflictos internacionales también afectan a la percepción de las personas. Esta idea de que ¿para qué tenemos organismos internacionales Sí. si la gente sigue siendo asesinada? No sé, en el caso palestino. Exacto, los genocidios. Obviamente, entonces te viene una vuelta y la vuelta es la deslegitimación, digamos, de estas instituciones, que por lo demás nunca han sido tan santas, ¿no? Pero sí permiten una regulación en determinados momentos. Entonces yo creo que eso también impacta lo que pasa hoy día y en estas cosas tan facilistas, ¿no? De decir, no vamos a limitar nada. Es un peligro, sí. A mí me parece que es un peligro y me parece que lo que va a empezar a operar ahí, lo que debería operar, es que los propios estados nacionales también intervengan en esos procesos. A los chinos, ¿no? Sí, eso echamos mucho de menos, lo vinculante, la injerencia real que puedan tener más allá de lo discursivo. Y quiero detenerme a propósito de que mañana Adriana Palomera, bueno, asume un nuevo mandato, presidencia, en lo que fue este proceso electoral para casi toda la comunidad internacional fraudulenta. El 28 de julio Venezuela sigue Maduro y todo lo que está pasando allá con 7, algunos calculan 8 millones de venezolanos en diáspora o en éxodo en este proceso de migración en todo el mundo. Por un lado, la misma oposición chilena para ir a lo local es muy crítico respecto a lo que sucede ya no solo con el régimen chavista, sino con Maduro en Venezuela, con todas las restricciones también, no solo a los derechos humanos, a la prensa, a la justicia, tribunal, está todo más o menos tomado, las torturas, los secuestros express que se dan, bueno, todo lo que no se está permitiendo ahí, que para muchos es una dictadura, pero por otro lado la gente que escapa de eso y justamente llega acá es rechazada por ese mismo grupo. Como también se entiende, es lo mismo que tú decías, ¿no? Todos estamos en contra del genocidio, de la dictadura
o de situaciones de crisis en cualquier país, sea económica o política, que a veces van de la mano, pero esas personas que sufren eso y quieren sobrevivir y escapar de esa situación, no, de aquí para adentro no. Sí, pero mira qué interesante, porque voy a partir con la última parte. Está pasando en muchos lugares que los propios inmigrantes que ya se encuentran en el país no aceptan la llegada de los otros inmigrantes. O sea, como que en Estados Unidos se dio mucho de que grupos que ya llevaban años, décadas, estaban en contra de la llegada de estos otros y estaban a favor de medidas restrictivas. Entonces, esas paradojas que se dan, es ¿no? una paradoja. Porque en el fondo lo que tú estás mirando ahí, primero la memoria tuya es corta, no recuerdas cómo llegaste, ¿no? Y la mayoría llegó de forma irregular, la mayoría. Luego, no recuerdas la precariedad que tenías en ese momento. Y por otro lado, tú dices, bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Quieren sostener su propia estabilidad? ¿Estos que llegan son un peligro también para las personas que ya están? ¿O hay un rechazo a propósito de que estos que están llegando también están más precarizados? O sea, hoy día podríamos determinar que la población que se está moviendo en el último tiempo post pandemia está más precarizada, habiendo algunos que no. Pero si tú haces un balance y te ves cómo se mueven, incluso cuál es el lugar de desplazamiento, la trayectoria de desplazamiento, tú te das cuenta que son personas que tienen algo de recursos, porque tienen que tener recursos para moverse, pero no tanto como los que tenían los otros que habían venido antes, ¿no? Previo a la pandemia. Sí, o durante. previo a la pandemia. Ya, previo, o sea, no durante, porque no se podían desplazar, sí, sin duda. Sí, eso tú lo ves en la población venezolana. Sí. La población venezolana, primera, segunda, llegó y es la que está instalada con negocios, con distintas actividades. Mucho profesional. Que alguno pudo, digamos, homologar su título. Sí, y entre ellos mismos hay rechazo a varias cosas, a la idea de que no se acostumbran, toda esta cosa de la música, de lo cultural, y es como tienen que acostumbrarse al lugar, y sale desde la misma comunidad, a veces de los compañeros, o sea, ya de Venezuela o colombiano o haitiano. Eso es muy interesante. Yo creo que se ha estudiado poco. Estamos más en el lugar de Chile contra los nacionales, contra los extranjeros, y no los mismos. ¿Y los peruanos sientes que están de alguna manera un poquito más internalizados, o sea, se sienten más en casa, porque son como que hacen menos ruido? Pues es una inmigración, digamos, anterior, de muchos años, una de las primeras dentro de las masivas. Sí, es interesante porque cuando llegaron los peruanos también fue así como rimbombante. Sí, la idea de la nana peruana, exacto, el chiste, no sé si tú recuerdas, era bien las palomas, eso estuvo muy fuerte porque estamos hablando de una migración que llega a mediados de los 90, ¿no? Sí. Sí, pues entonces se hace fuerte entre el 90 y el 2000 y luego empieza a perder ese protagonismo a propósito de las nuevas llegadas, ¿no? Colombianos. Haitianos, primera, la verdad menor es que en cantidad. Primero llegaron colombianos, pero no impactaron tanto al principio, fíjate. Pero cuando llegan los haitianos se hace como el cambio. Ahora estamos hablando del 2010, ¿no? Post-2010. Y ya eso llama la atención. Claro, el incremento de la llegada en corto tiempo fue mucha. No es que sean tantos los que llegaron, sino que porcentualmente en poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los venezolanos también? Exactamente. Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya regresamos. Seguimos esta tarde acá con Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, para hablar de migración y frontera a propósito de las últimas declaraciones, en este caso Evelyn Matei como candidata a la presidencia por parte de la oposición, respecto a poner muros, zanjas e incluso dinamitar esta zona fronteriza para que no lleguen más inmigrantes. Quiero preguntarte cómo evalúan desde el centro también acá de nuestra universidad la gestión que ha hecho este gobierno, pero sobre todo, y me quiero detener en lo comunicacional, porque estas mismas, digamos, ideas, para algunos geniales, populistas, otras del terror, por supuesto, desconocen incluso lo que ya se está haciendo. Y además por la confusión que se produjo hace poco y un mal manejo ahí en Meix, en el estadio Víctor Jara, también con la mezcla entre lo que era el llamado, lo que era empadronar y enrolar, ¿no? Hablemos del gobierno en general. Yo creo que se ha avanzado también en la medida que se puede.
A mí me parece que también hay posiciones distintas dentro del gobierno, pero ha mandado más la posición de la seguridad más que de los derechos humanos. No quiero decir con eso de que se estén atentando los derechos humanos de la población migrante, siempre que esa sea la intención, ¿no? Pero si tú te fijas, todas las medidas que se han tomado en el último tiempo y que han significado ¿cómo se llama? Crear una nueva ley migratoria, Sí. arreglar los artículos de la ley Sí. migratoria que ya estaba, tienden a ser más de seguridad, de control, que de otro Orden. campo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque está pasando dentro de este gobierno, que es un gobierno pro derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que se ha avanzado, que hay un problema comunicacional, claramente. No se sabe mucho de qué se está haciendo, pero las personas que estamos en inmigración sabemos que hay hartas medidas que se toman, muchas no nos gustan. Por ejemplo, Siempre. Por ejemplo, lo que pasó con el enrolamiento. Eso fue a nuestro juicio también un error. Fue un error porque no solo por esta cosa de la televisión que te muestra y cómo es posible, filas en Chile y en todos lados. No sé, vendían tulipanes una vez, iban a regalar tulipanes y quedó una cola ya. Uy, sí, lo vi. Nadie se acordó Sí, de sí, eso. sí. Qué interesante porque era allá en el barrio alto, Sí. y quedó la cola. Ese es Chile. Chile es esto también. Eso primero. Pero obviamente se generaron también malas expectativas para personas que ven en estos procesos la posibilidad de. Entonces yo decía, por ejemplo, nadie señaló que la llegada masiva de esta población migrante a ese proceso significaba que mucha gente quiere llegar a la regularización. Quiere decir, yo existo, quiero hacer las cosas bien. Eso no se tomó en consideración, entonces solo se tomó el que la gente llega y esto es un Y problema. el terror del efecto llamada que decían Exacto. algunos, ¿no? Y nadie lo vio por el otro lugar, pero si está llegando esta gente, no se está escondiendo. Lo que quiere es que Claro. se inicie un proceso regular, es decir, ser reconocido. Incluso aquellos que entraron de manera irregular, ¿no? Dicen, no, yo quiero hacer este proceso. Entonces, eso es muy interesante, porque hay lugares y hay momentos donde se ha llamado procesos de regularización o similares a este proceso. Estoy pensando cuando, no sé, me acuerdo si fue el 18, ¿no? En el gobierno de Sebastián Piñera, se hizo un llamado y no llegaron todos porque la gente tenía miedo. Muchos inmigrantes, sobre todo de la población haitiana, tenían miedo de que eso significara en realidad como una especie de trampa, y claro. que iban a tener que salir. Entonces yo creo que en ese sentido hay que considerar estos elementos como buenos, y ahí yo digo al gobierno tampoco le sacó provecho. A mi juicio, ¿no? Ya que nombrabas a fallecido expresidente Sebastián Piñera, ese llamado que hizo en Cúcuta, ¿tuvo consecuencias reales en el sentido? Porque mucha gente de la misma Chile Vamos, o la UDI en particular, o RN, como que se hacen los larris, como se dice, no asumen esa responsabilidad que tuvo él de cuando se hizo como el lindo, ¿no? Y generó toda esta, sobre todo con la figura de Guaidó y todo en contra del gobierno de Maduro, que uno puede estar de acuerdo o no, pero la forma en que lo hizo fue muy irresponsable al parecer, porque abrió los brazos creyendo que con eso Chile estaba preparado para recibir esa cantidad de gente. ¿Tuvo un efecto real caótico? Yo creo que sí. Yo creo que sí tuvo un efecto. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué dices eso? ¿No? Yo creo que sí, porque primero porque Chile no era un lugar de trayectoria de llegada para la población venezolana. No existíamos en su radar como, hoy están llegando los venezolanos desde antes. Había gente venezolana, pero era muy poca. Sí. Pero claramente después de ese proceso se produce un pic. O sea, hay que verlo estadísticamente, Sí, ¿no? sí. Más allá del ámbito político, solo el decir Chile está dispuesto, obvio que significó la llegada masiva de población venezolana. Y respecto a eso, por eso creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice y hace, incluso en la actualidad, en relación al gobierno de Maduro y lo que está pasando en Venezuela. O sea, cualquier proceso de inestabilidad que se instale hoy día en cualquier lugar de América Latina va a significar la salida de personas. Es decir, cuando tú dices que en un lugar hay dictadura, tu deber como país, a propósito de las convenciones internacionales, es recibir a esa gente como refugiada.
No sé si me entienden los peligros que hay de Exacto. cada uno de los... Sí. Por eso, si tú te fijas, después que era un dictador, de repente todo se retrocede Sí. y ya, bueno, es un dictador autoritario, pero no decimos, porque si no tenemos que reconocer que el Y que hacernos llega cargo, claro, es un es refugiado, una persona que está arrancando, que su vida corre Exactamente, peligro. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado en eso. Y si, no sé, si hubiese otro gobierno que reemplazara al gobierno Maduro, va a salir este otro porcentaje de población. Exacto. Salen los otros. Sí, salen los otros. Adriana, y en relación a Venezuela y lo que acabamos de ver con el cese de funciones del embajador Gasmuri, ¿no? Jaime Gasmuri, y que ya cómo uno piensa cómo quedan los vínculos, ¿no? Y sobre todo pensando en la diáspora o la gente que está acá, en los procesos, que no solo para la regularización, sino también aquellos casos que donde se necesita que se haga cargo Venezuela, cuando estamos hablando también de personas con antecedentes o que ya han delinquido en nuestro país. O sea, todo conflicto diplomático es un problema. Es un problema primero para las dos naciones, pero también es un problema para las personas. Porque, sobre todo en el caso de la inmigración, dificulta la posibilidad de papeleo, dificulta cualquier cosa. Todo. Cualquier cosa. Ahora, las personas que están fuera de los países siempre buscan los mecanismos, ¿no? Tú buscas el mecanismo. Si no llega un avión directo de aquí a Venezuela, bueno, llegaremos a Colombia y de ahí nos iremos en bus para el otro lado. Eso existe, pero claramente se dificulta algo que podría ser mucho más simple hacerlo. El problema de la reconducción, o sea, tú no puedes mandar a nadie si no tienes acuerdo con el otro país. Tiene que existir ese acuerdo. Entonces, en el populismo es fácil decir, vamos a echarlo a todos, ya. Demuéstrenme cómo. O sea, demuéstreme. Si tú para echar a una persona, tú no puedes ponerla en la frontera y decir, la devuelvo porque entró por aquí. No es así. O sea, no es así. Si no, sería muy fácil, ¿no? O sea, ni Estados Unidos lo puede hacer. Estados Unidos, siempre digo el ejemplo, Estados Unidos tiene mar, tiene muro, tiene el río, tiene desierto. Tienes guardia fronteriza. ¿Y cuántos inmigrantes irregulares hay? Un montón. ¿Pueden frenarlos? No. Exacto. Y la otra pregunta, ¿quieren frenarlos también a cabalidad? No, porque esos mismos inmigrantes terminan haciendo un trabajo que el resto de la población no va a hacer. No quiere hacer. No va a hacer. Que es lo mismo acá. ¿Quién quiere trabajar en el servicio? Sí. Bueno, acá yo no sé si nos respondemos o no lo que tú habías dicho en pos del tiempo, porque el profe tiene que ir a hacer clase, estamos en la Universidad de Santiago. El tema de si somos o no xenófobos. ¿Por dónde van ahí tu posibilidad de respuesta de lo que se ha visto últimamente? Es que, como decía, si nosotros lo asociamos a esta cosa de la percepción rápida, uno diría sí, somos xenófobos. Porque aparece inmediatamente la idea del extranjero. Del rechazo, el miedo. Sí, del rechazo. Sí, hay un miedo. Pero si tú lo miraras como en un estudio desde la práctica, uno diría que incluso mucha de la población extranjera reconoce que no ha sido violentada, ¿no? Ahora, también es cierto que han ido en aumento prácticas de xenofobia. Si eso lo podemos decir, sí, porque hay una influencia también, esta percepción de que todos los venezolanos están en Chile, ¿no? Claro. O sea, cuando hay más venezolanos en Colombia, en Brasil. Sin duda. Entonces, pero es como una idea rara eso. Entonces yo creo que es peligroso, sí, porque puede, sobre todo con los chicos, ¿no? Porque nosotros enseñamos también a los niños. Y replican. Y los niños también replican. Ahora, yo creo que los niños, y uno lo ve en la escuela, son mucho menos reactivos a la población están extranjera. apostando mucho también a la interculturalidad, Sí, ¿no? sí. O sea, Chile ha avanzado, eso es interesante. Hay interculturalidad, hay ideas de integración. Hay gente que no le gusta la idea de la integración, pero está ahí y se están haciendo cosas. Las escuelas lo hacen, las universidades, nosotros lo hacemos, estamos hablando de esto. Exactamente. Bueno, bien interesante poder poner este tema una vez más sobre el tapete, Adriana, y bueno, y toda la labor que hacen desde el Centro de Estudios Migratorios de la USACH, en tu calidad, por supuesto, como directora, Adriana Palomera. Que te vaya muy bien y que sea un precioso 2025, ya que todavía estamos en los primeros 10 días. Muchas gracias a ustedes y bueno, obviamente deseo que este año las cosas sean mejores para todos. Sí, fue incluso difícil para el los 2024, extranjeros. Sí, fue supuesto, difícil. Para sí, fue todos. difícil.
Gracias. Muchas que te vaya gracias. Muy bien. Gracias. Nosotros continuamos con música.